Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. Bien. A ver, disculpen. Vamos a terminar con los espejos, el capítulo de espejos. El día de hoy vamos a ver espejos esféricos. La semana pasada vimos, o en tu caso la anterior vimos, espejos planos. Y el día de hoy corresponde justamente a espejos esféricos. También es un fenómeno de reflexión, pero en superficies esféricas. Muy bien. Vamos entonces a... Ahí está. Este es un espejo retrovisor. Y vemos acá que las imágenes se ven más chiquitas, ¿no? A pesar que el carro está cerca, ¿no? Casi a la espalda, mira. Se ve más pequeña. Se ve más pequeña. Se ve derecha. Entonces estos espejos tienen una pancita, digamos, o una espalda, un lomo, ¿no? Atrás de este espejo hay un lomito del espejo, ¿no? Entonces, eso demuestra de que en sí este tipo de espejo no es pues plano en sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver justamente el comportamiento o las formas, cómo se presentan las imágenes en estos espejos esféricos. Espejos entonces esféricos. Acá tenemos otro modelo de espejo esférico,
¿no? Y no es porque es redondo ¿cómo se llama? El borde, ¿ah? Por eso no es esférico, sino que porque tiene siempre una protuberancia atrás o de repente internamente. Entonces vamos a ver eso, esa curvatura, ¿no? Puede ser externa o interna. Eso vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se han obtenido estos espejos esféricos? ¿No? Bueno, la superficie reflectora es esférica. ¿Ya? Se puede obtener así, ¿no? No de forma esquemática, ¿no? De una esfera hueca, casquete, hueco. Entonces, se hace un corte, ¿ya? Y se obtiene una porción. Ahí está, esa porción. Esta porción tiene una parte interna y una parte externa. Entonces, dependiendo de qué parte es la zona reflectora, recibe nombres tales como cóncavo y convexo. Vamos a ver, seguimos el desarrollo. Entonces, se obtiene de esa manera. Entonces, tiene dos zonas. Esta porción de todo, ¿no? De toda la esfera, que tiene un radio, lógicamente. Entonces, esto corresponde a una porción. No necesariamente a la mitad, una porción de más o menos por acá. ¿Eh? Entonces tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna, esta parte interna, es la parte cóncava o cóncavo. Y la parte externa, el lomo es la parte convexa o convexa. ¿No? Entonces, cóncavo, convexo. Cóncavo interior, convexo, lomo, ¿no? Lomo, o pancita, lomo. Es convexo. Entonces, dependiendo de eso, podemos tener espejos, por ejemplo, si esta parte, ¿no? Si esta parte interna es la que se comporta como espejo, el espejo se llama cóncavo. ¿Por qué? Porque la parte interna, la parte acá, interna, es la que va a reflejarse ahí, es la que se comporta como espejo. Entonces, es un espejo cóncavo. Entonces, acá tenemos un espejo cóncavo. Superficie reflectora. Esta parte interna es la superficie reflectora. Se llama espejo cóncavo. Y si la superficie reflectora es la parte exterior, el lomo, ¿no? Esta es la superficie reflectora, esta parte. Entonces, el espejo se llama convexo. Entonces, vamos a tener espejo cóncavo y espejo convexo. Muy bien. ¿Cuáles son las características, a ver, de un espejo cóncavo? Esta ya la representación de un espejo cóncavo. En un espejo cóncavo, la parte interna es la reflectora. Eso quiere decir que delante de la parte interna yo debo colocar el objeto, ¿no? Delante de la parte interna, ¿no? Porque siempre el objeto hay que colocar delante del espejo. Entonces, la parte del espejo es la parte interna. Espejo cóncavo. Listo. Entonces, esta es la representación, ¿no? Esta línea más oscura es el espejo, digamos, es la parte reflectora, y la parte sombreada es la parte opaca. Hay un eje llamado eje principal, donde en esa línea van a estar algunos elementos, o algunos puntos notables o conocidos. ¿Ya? Por ejemplo, no te olvides que este parte de una esfera, tiene un radio, tiene un centro de curvatura, ¿no? Vamos a ver. Hay un punto llamado foco, un punto muy especial llamado foco. ¿Qué dice cuál es la característica de este tipo de espejo cóncavo? Los rayos que vienen paralelos van a reflejarse pasando por el foco. Los rayos que vienen paralelos al eje principal van a reflejarse, van a rebotar pasando por el foco. Otro rayo que viene paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Otro rayo que viene, o sea, todos los rayos que vienen paralelos al eje principal van a reflejarse pasando por el foco. Esa es la característica de un espejo cóncavo, ¿no? Acá está el foco. ¿De acuerdo? Entonces, todos los rayos paralelos se reflejan todos pasando por el foco.
Entonces, los rayos de luz que inciden paralelos al eje principal, el eje principal es una línea imaginaria que divide al espejo en dos partes iguales. Así, ¿ya? Convergen. ¿Ya? Todos los rayos que están viniendo paralelos, al final, luego de reflejarse, convergen, chocan en un punto. Ese punto se llama foco. Esa es la característica de un espejo cóncavo. ¿Cuál es la característica de un espejo convexo? Bueno, un espejo convexo, acá está, la parte interna no es, la parte externa es la parte reflectora, la parte externa. Esta parte más oscurita, esa es la parte reflectora. Entonces, el objeto hay que colocarlo acá adelante. Entonces, los rayos van a venir por acá. Siempre, siempre los rayos que inciden vienen de la parte delante del espejo, ¿no? Entonces, el eje principal, ahí está, divide el espejo en dos zonas, dos partes iguales. Los rayos, acá está el foco. No te olvides que el foco siempre está, digamos, dentro de lo que sería la esfera, ¿no? La esfera es esto. Este punto es un punto muy especial llamado foco. Luego voy a comentarles qué posición ocupa. Un punto muy conocido llamado foco. Entonces, el rayo que viene, paralelo al eje principal, tiene que rebotar. No ingresa, ¿no? Tiene que rebota. Pero cuando se refleja, su prolongación pasa por el foco. Otro rayo. Otro rayo que viene paralelo, cuando se refleja, cuando rebota, ¿ya? Su prolongación pasa por el foco. Otro rayo que viene paralelo, cuando se refleja, su prolongación pasa por el foco. Su prolongación, el rayo reflejado es esta. Finalmente otra más. Cuando se refleja, su prolongación pasa por el foco. Entonces, aquí los rayos paralelos, que inciden, ¿no? Paralelos al eje principal, se reflejan de tal manera que sus prolongaciones de esos rayos que se reflejan tienen que pasar por el foco. Esa es la característica del espejo convexo. ¿Qué más podemos notar acá? ¿Ya? ¿Qué más podemos notar? ¿Por qué se llama cóncavo? Porque también los rayos reflejados convergen. Convergen. O sea que los espejos cóncavos hacen que los rayos reflejados converjan. En cambio, los convexos hacen que los rayos reflejados diverjan. No se juntan. Mira, esto sale para acá, esto sale por otro lado, esto sale para acá. No se juntan. Estos rayos que están rebotando, que son los rayos reflejados, no van a converger, divergen. Se separan más. Ni siquiera se cruzan, sino que se separan más. Entonces, por eso también a estos espejos cóncavos se llaman espejos convergentes. Y estos espejos convexos, espejos divergentes. Esas son las características de los espejos cóncavos y convexos. ¿Cómo se forman las imágenes? Bueno, acá tenemos un espejo cóncavo, ¿no? Cóncavo. Cóncavo, ya tú sabes, esta parte es reflectora, la otra parte opaca. Acá está el eje principal y vamos a colocar el centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro de la esfera que da origen a este espejo. No te olvides que el espejo salió de una esfera. Esa esfera tiene un centro. ¿Ah? Hay un radio. Hay un radio de curvatura. Ese radio es de la esfera que le dio origen al espejo. Y el foco es un punto que se ubica siempre, ¿ya? Entre el centro de curvatura, centro de la esfera, y el vértice. El vértice es, digamos, el centro geométrico del espejo. El punto medio acá. Es el vértice. Ese punto es especial vértice porque desde ahí se miden las distancias. Desde ahí se miden las distancias. O sea, si a usted le dicen un objeto se coloca a 20 centímetros, quiere decir que desde el objeto hasta ese vértice vale 20 centímetros. Si un objeto se coloca a 50 centímetros del espejo, ese objeto se coloca a 50 centímetros de este punto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el objeto. Siempre el objeto se coloca delante del espejo. Todo espejo ya sabemos que divide el espacio en dos zonas, zona real y lo que está atrás, zona virtual. Lo que está delante del espejo, zona real. Y ahí se coloca siempre el objeto, ¿no? En este caso, ¿ya? Normalmente las imágenes son invertidas, ¿ya? Normalmente.
Luego le voy a comentar un caso, unos casos especiales. Pero este es normalmente. Normalmente cuando se coloca un objeto frente a un espejo cóncavo, normalmente las imágenes son invertidas. ¿Ya? Invertidas. Y su tamaño va cambiando de chiquito a grande. Pero normalmente son invertidas. Entonces, acá tenemos las distancias. La distancia del foco al vértice se llama distancia focal. La distancia del objeto al vértice se llama distancia del objeto, O. Y la distancia de la imagen al vértice se llama distancia de la imagen. Entonces, estas son las distancias que vamos a trabajar. Foco, distancia focal, o simplemente foco, a veces se conocen como foco nomás. Distancia focal, distancia de la imagen, distancia del objeto. ¿Ya? La distancia focal es la mitad del radio. Quiere decir que el foco ocupa el punto medio entre el centro y el vértice. Eso es. Este foco está entre el centro de curvatura y el vértice. Es el centro. Por eso, si el radio vale 20 centímetros, la distancia focal vale 10 centímetros. Si el radio vale 40 centímetros, la distancia focal vale 20 centímetros. Siempre la mitad. ¿Ya? En el espejo convexo, ya sabes, ¿no? Lo que está, el lomo es la parte reflectora, entonces es lo que está delante del espejo. Acá estamos delante del espejo. Esa zona se llama real y la otra virtual. El eje principal, siempre el objeto, acá está el centro de curvatura, acá está el foco también, ¿ya? Por acá va a estar el foco, acá está el radio, el foco y el vértice, ¿no? El vértice. Ya conocemos esos elementos, ¿no? Está centro, foco, vértice, radio de curvatura. Sino que en este caso, esta parte del lomo es la zona reflectora. ¿Ya? Es la parte reflectora, por lo tanto se llama zona real. Y la otra zona virtual. Y siempre el objeto se coloca delante del espejo. Ahí está. Y la imagen se forma acá atrás. ¿Ya? Acá atrás. ¿Ya? Entonces, miren, en este tipo de espejo convexo, siempre la imagen es más chiquita. Acá es variable. Acá es variable, de chiquita a grande. En cambio acá siempre la imagen es chiquita. Y es virtual, o sea, está en la zona virtual. ¿No? Entonces, en los espejos convexos, esa es la característica principal. Las imágenes siempre son virtuales, más chiquitas y derechas. Derechas. En cambio acá, las imágenes reales son invertidas. ¿Ya? Las imágenes reales, ¿por qué se llama imagen real? Porque la zona donde se forma es real. ¿Por qué se llama imagen virtual? Porque la zona donde se forma la imagen está en la zona virtual. Las imágenes reales son invertidas y las imágenes virtuales siempre son derechas. Ahí están las distancias, ¿no? Distancia del objeto, distancia de la imagen, distancia del foco. Miren, la distancia focal en el espejo cóncavo está en la zona real. Por eso es positiva. La distancia focal está en la zona virtual. Por eso es negativa. He ahí la diferencia, ¿ya? Porque le van a dar distancia focal, le van a dar el tipo de espejo y tú tienes que aplicar esta ecuación. Esta es la ecuación de Descartes. Mira quiénes participan. Distancia focal, distancia de la imagen, distancia del objeto. Entonces, siempre dos de ellos van a ser datos y el tercero va a ser incógnito. De repente te dan la distancia focal, te dan la distancia del objeto, te piden la distancia de la imagen. Entonces, eso hay que hacer. Esta es la ecuación que relaciona las tres distancias. Pero siempre, miren la observación. Distancia focal, distancia de la imagen, ¿ya? Distancia del objeto, ¿ya? La distancia del objeto siempre es positiva, porque el objeto siempre se coloca en la zona real. Siempre el objeto se coloca en la zona real. Pero la imagen puede ser en la zona real o en la zona virtual. Entonces eso hay que diferenciar. Acá está, la distancia focal es la mitad del radio. La mitad del radio de curvatura. Acá está la información también. La distancia focal es la mitad. Ese dato también hay que tenerlo presente. Las observaciones. La distancia focal será positiva si el espejo es cóncavo. Y la distancia focal será negativa si el espejo es convexo. Entonces te dice,
Se tiene un espejo cóncavo, ya entonces te estás imaginando ya distancia focal positiva, ¿no? Ahora, las imágenes pueden formarse en la zona real o en la zona virtual. Entonces, la distancia de la imagen será positiva si está en la zona real y será negativa si está en la zona virtual. O sea, en esta ecuación hay que reemplazar cada uno con su signo. El foco con su signo. La imagen con su signo. Y el O siempre es positivo. Siempre. Sea en el espejo cóncavo o convexo, siempre se coloca delante del espejo, o sea, en la zona real. Siempre. Acá dice, bueno, positivo siempre. Entonces, esta es la ecuación con la cual principalmente el día de hoy vamos a trabajar. ¿Sí? A ver, anótalo. O el famoso fío, pero la inversa, ¿no? La inversa. Fío, la inversa, fío. Ya está, fío. Vamos. Vamos, ¿ya? Vamos con ánimo, ¿eh? A ver. Dice, un objeto se ubica a 90 centímetros de un espejo cóncavo. 90 centímetros es el O y cóncavo el espejo. De 60 centímetros de radio de curvatura. Radio de curvatura 60, distancia focal 30. Espejo cóncavo, positivo. Determine la distancia de la imagen. Primero vamos a determinar la distancia de la imagen. ¿Ya? Aplicamos esto. A ver, como el radio vale 60, el foco, la distancia focal vale 30. Y el espejo es cóncavo, eso es positivo. Ya está. Y la distancia del objeto, el objeto se ubica a 90, el O vale 90, ya está. Y es positivo siempre, el O siempre es positivo. Vamos a reemplazar. Ahí está. 1 sobre 30, porque la distancia focal vale 30. 1 sobre I, que no conozco. Y 1 sobre 90. Listo. Hay que resolver. Resolvamos. ¿No? Pasa a restar. ¿Qué hago? A ver. Ya, fracciones. Puede ser, lo que he hecho es, como tengo 30 y acá 90, arriba por 3 y abajo por 3. Arriba por 3 y abajo por 3. 3 sobre 90. 3 sobre 90. Ahora sí. Más fácil. 3 menos 1, 2. 2 sobre 90. 1 sobre I. Ya. Esto lo volteas. Voltealo. I sobre 1, I. 90 sobre 2, 45. I vale 45. Eso es. Así rápido. I vale 45. O sea que la imagen te sale positivo. 45. Ya. ¿Cuándo la imagen era positivo? Cuando la imagen era real. Listo. Entonces voy a hacer un pequeño esquema. Este es el objeto. Ahí está la imagen. Las distancias. A ver. Distancia de la imagen vale 45. Ahí está. Positivo. Distancia del objeto vale 90. Ahí está. Listo. Entonces ya este es mi esquema. Profe, ¿y por qué no dibuja el foco? Eso, como no es importante ahorita, no lo dibujo. Lo principal es, ¿dónde estuvo el objeto? A 90 centímetros. ¿Y dónde está la imagen? A 45. Así me ha salido, positivo. Listo. ¿Y qué? Ahora la respuesta sería, la distancia de la imagen al espejo, ¿cuánto es? La distancia de la imagen al objeto, al espejo, perdón. El espejo es 45. Esa es la primera respuesta. ¿Verdad? 45. Y la otra pregunta, la distancia de la imagen al objeto, o sea, entre la imagen y el objeto, mira. O sea, esta distancia de acá, esta distancia. Eso pues será pues 90 menos 45, 45 también. Listo. El X sale 45. Entonces la respuesta es la distancia de la imagen al espejo, o sea, el I, 45, y la distancia entre el objeto y la imagen, o la imagen y el objeto, es también 45. Listo. Espejo, cóncavo. Otra. A ver, otra. Dice, un objeto se ubica a 20 centímetros de un espejo. Este es el O. Un objeto se ubica a 10 centímetros de un espejo cóncavo. Ya está. De 40 centímetros de radio. Si 40 centímetros vale el radio, la distancia focal vale 20. Espejo cóncavo, ya sabes que el foco es positivo. Determine la distancia de la imagen al espejo, o sea, el I. Hay que determinar el I. Y la distancia de la imagen al foco. Bueno,
con calma. Esta es la ecuación. Para relacionar la distancia del objeto, que vale 10, de 40 centímetros de radio, o sea, distancia focal 20, y es positivo porque el espejo es cóncavo, y vamos a terminar el I. Listo, el I. 1 sobre 20. ¿Por qué el foco vale 20, profesor? Porque el radio vale 40, la mitad. Listo. 1 sobre I, no conozco el I. 1 sobre 10, ¿dónde sale 10? 10 es el O, la distancia del objeto. Acá dice a 10 centímetros. Listo. Resolvamos, pasa a restar. Y acá lo que he hecho sí es ¿no? Producto. También, ¿no? Por 2. Por 2 por 2. ¿Ya? Al 1 sobre 10 por 2 por 2. Sería 2 sobre 20. ¿Ya? Ahora sí, 1 menos 2 sale menos. Menos 1 sobre 20. 1 sobre I. Le damos la vuelta. Le da la vuelta. I sobre 1 y 20 sobre menos 1, menos 20. Profe, el I me sale menos 20. Algo he hecho mal. No, está bien. Ya pues sumar fracciones, pues chicos, restar fracciones. No creo que nos equivoquemos, ¿no? Ya estamos. Estamos. Ya está, sí. Sale menos 20, profesor. Allá, el I me sale negativo. ¿Cuándo el I me salía negativo? Cuando la imagen era virtual. Profesor, pero acá se trata de un espejo cóncavo. Dibuje el espejo cóncavo. A ver, cóncavo. Ahí está, cóncavo. Cóncavo, la parte interna, zona real, la otra no. Ahí está, cóncavo. Eje principal, acá está el foco, acá se importa el foco. Y como la distancia focal vale 20, porque el radio vale 40, ¿ya? La distancia focal vale 20, o sea, de aquí hasta acá hay 20, de aquí hasta acá hay 20. El objeto se coloca a 10 centímetros, allá. El objeto se ha colocado acá, un poquito más allá que el foco, porque todo el foco desde aquí mide 20, el otro está a 10, más cerquita al vértice. Y la imagen se ha formado más atrás. ¿Por qué atrás? ¿Por qué en la zona virtual? Porque acá lo dice. Y me sale menos 20, allá se ha formado en la zona virtual. Ahora vamos con las distancias, ¿ah? La distancia del objeto es 10. Acá lo dice. A 10 centímetros de un espejo cóncavo. Ahí está, a 10 centímetros de espejo cóncavo. La imagen se ha formado en la zona virtual a una distancia de 20. Profe, ¿por qué no puso menos 20? El hecho de que ya está en la zona virtual se supone que esto es negativo. Pues es un referencial. Es referencial. ¿No? ¿Negativo qué cosa quiere decir? En la zona virtual. Pero al final vale 20. Pero ya este signo me está sirviendo para ubicarlo. Está en la zona virtual, profesor. Listo. Este es el caso que le comentaba. Cuando los objetos ya se van colocando, pasando el foco, las imágenes se van formando en el otro lado. Y más grandes. Y más grandes. Ya, virtual siempre derecha. Virtual siempre derecha. En este caso más grande. ¿Y cuál es la segunda pregunta? La distancia de la imagen al foco. De la imagen al foco. Acá está. La distancia focal vale 20, ¿ah? Así está. Acá sale 40 el radio, entonces la distancia focal vale 20. De, a ver, del objeto, de la imagen al foco, o sea, todo esto. La segunda pregunta. ¿Todo esto cuánto vale? 20 y 20 sería 40. Profe, pero esto valía menos 20. Menos 20 más 20, 0. No, no hagas eso. No hagas eso. Este menos simplemente es referencial. Este menos significa que la imagen está en la zona virtual. Ah, entonces, ya está bien dibujado. A ver, sí, ¿no? La distancia del objeto, 10, está bien. La distancia de la imagen, 20, pero para atrás. Ahí está bien. La distancia focal vale 20. Sí, vale 20, porque dice que el radio vale 40. Está bien dibujado. Y la distancia entre el foco y el objeto, perdón, la imagen, es todo esto, 40. Ese X vale 40. Entonces, esa es la idea, la forma de trabajar. Estos datos, reemplazarlo en el fío, calcular uno de ellos, hacer el esquema y esperar qué cosa me pregunta. Porque la pregunta puede ser entre el objeto también y la imagen. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es entre el objeto y la imagen? Cualquiera hace la pregunta. Entonces, básicamente eso es este tema. Con unos pequeños también arreglos, pero principalmente el día de hoy es
que debes aprender a aplicar esta ecuación de Descartes. A ver, algunos más. Un objeto se ubica a 40 centímetros de un espejo cóncavo y su imagen se encuentra en la zona real a 120 centímetros del espejo. ¿Cuál es el aumento que produce dicho espejo? Además, indique si la imagen es derecha o invertida. Vamos a dibujar. Espejo cóncavo. ¿Ya? Eje principal. Dice que un objeto se ubica a 40 centímetros de un espejo cóncavo y su imagen se encuentra en la zona real, o sea, acá mismo, a 120. A eso vamos a ver. Acá está el objeto y la imagen está más lejos, pues. No te olvides que cuando es real es invertida. Cuando es virtual es derecha. Listo. 40 centímetros es la distancia del objeto y 120 centímetros la distancia de la imagen. Acá está. Un objeto se coloca a 40 centímetros de un espejo cóncavo y su imagen es a 120. Está en la zona real, invertida, zona real, a 120, ya está. Dice, ya indique la imagen cómo es. La imagen es invertida, ya respondimos, ya la imagen es invertida. Ahora el aumento. ¿Cómo se calcula el aumento? El aumento se calcula menos de la ecuación y sobre O. Menos es de la ecuación y sobre O. O sea, este menos no es de ni I ni de O, sino simplemente de la ecuación, delante de todos. Vamos a reemplazar. Este menos es de la ecuación. El I nos salió 120. Acá está. Y el O dice que es 40. Entonces, ¿cuánto vale el aumento? El aumento vale menos 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un ratito, chicos. Ahí está. La imagen es real, invertida. Toda imagen real es invertida y de triple tamaño. Este aumento me dice 3, triple. Y este negativo me indica que es, bueno, ¿por qué me sale negativo? Porque está en la zona real. Y la imagen es invertida. ¿Ya? Esas son las características de este tipo de imágenes. Debo comentarles también que la misma distancia que tienen, ¿ya? Cada uno, o sea, tanto el objeto tiene 40, la imagen tiene 120. En esa misma proporción se encuentran también las alturas. O sea, esta altura es el triple de esta altura. La altura de la imagen también es el triple. Fíjate, su distancia ¿cuánto es? 120. Y su distancia del otro 40. Entonces, esa misma relación tiene la altura. ¿Ya? Si a usted le piden la relación de alturas.
Dice, un objeto de 5 centímetros de altura se encuentra a 30 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. ¿Qué altura tendrá la imagen obtenida con dicho espejo? Primero, calculemos el I. ¿Por qué? Porque dice 30 centímetros es el O. Cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. 20 es la distancia focal. Hay que calcular primero el I. El I. Para saber la relación, ¿no? La relación, el I. A ver, la inversa de 20, positivo porque es cóncavo, la inversa de I, y la distancia del objeto es 30, acá dice 30. Esto lo utilizamos al final, 5 centímetros al final, todavía no hay que relacionar. Entonces, acá está la ecuación, vas a restar. Ahora sí lo que he hecho es en aspa, Producto en aspa, 30 por 1, 20 por 1 y 20 por 30, ahí está, producto en aspa. ¿Está? Arriba me sale 10 y abajo me sale 600. A la hora de invertir, el I me sale 60 y me sale positivo. Quiere decir que la imagen va a estar en la zona real. Y positivo, 60 o vale 30, esa relación se cumple. Mira. O se encuentra a 30. Y el I se encuentra a 60 y es positivo. Imagen real. Real siempre es invertida. Entonces, si el O tiene 30 centímetros y el I tiene 60 centímetros, esta distancia de 60 es el doble de 30. Esta altura de la imagen también va a ser el doble de la altura del objeto. Si el objeto es de 5 centímetros, la imagen va a ser de 10 centímetros. Pero hay una ecuación. Esta es la ecuación. La altura de la imagen entre la altura del objeto es la altura de la imagen es igual a valor absoluto de I sobre O. O sea, la misma relación de I sobre O, como le decía. Pero valor absoluto, para evitar el signo. Valor absoluto. Entonces, reemplazamos la altura de la imagen entre la altura del objeto. La altura del objeto era 5 centímetros. Será I, que vale 60, o que vale 30. O sea, en la misma proporción. ¿No? Triple. Por lo tanto, perdón, doble. Por lo tanto, acá es doble, pues, ¿no? Doble sale doble. La altura de la imagen será, pues, 5 por 2, 10, ¿no? Entonces, lo principal, repito, estás notando que hay que aplicar esta ecuación. Eso es lo principal. Este es lo principal. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya, tú puedes calcular el aumento, puedes calcular la altura de la imagen, y así, con esta ecuación adicional. Pero no te olvides, en la misma proporción de las distancias se encuentran las alturas. Entonces con eso ya salvas. ¿No? Está rapidito, ¿no? Este es el doble de esto. La altura es el doble. ¿De acuerdo? Básicamente es eso, chicos. La ecuación del fío. Acá lo que... A ver, un objeto se coloca a 20 centímetros de un espejo cóncavo, cuya distancia focal es de 10 centímetros. Sí, pero esto ya demanda ya dos cálculos. Primero con, ¿no? Primero con 10 a 20, ¿no? Luego, cuando se acerca a 5 centímetros, cuando esto vale 15. Primero vale 20 el O, luego vale 15. Entonces vamos a calcular dos veces. Primero el I, sale 20, y el otro I, cuando es 15, ¿no? El otro I, que sale 30. Y con eso ya dibujar los dos instantes, ¿no? El 20 y el 30. ¿Qué ha pasado? ¿No? Se acerca. Se aleja esto, ¿no? Se aleja. La imagen se aleja. De acá se alejó un poquito. Dos veces el I. Primero con 20, luego con 15. Y se aleja. ¿Ya? En estos cálculos sí no hay mucha tanta operación, simplemente fracciones. Se alejó.